Buenos días. Eh, Primeramente, lindo ver a las que se ponen en cámara. Gracias. Hoy estamos por Zoom y vamos a hablar de Parshat Hayei Sarah. Como siempre digo, la Torá es nuestro guía, nuestro libro que nos orienta, que nos enseña, que nos dirige y que nos pone la perspectiva de la vida correcta para que la enfrentemos correctamente y, y la vivamos correctamente. Entonces, la parashá de esta semana se llama Hayei Sarah, tiene varios cuentos muy famosos. Está el entierro de Sarah, está el casamiento de Yitzhak, y todo es una parashá muy muy larga porque es repetitiva, bastante repetitiva, porque está todo el cuento que le pasó a Eliezer para cuando se fue de casa de Abraham con la misión de buscarle una esposa a Isaac, y después está el mismo cuento repetido, primero de cuando ocurrió y la segunda vez de cuando Eliezer se lo está contando a Labán para convencerlo de que deje que Rivka venga con él a donde Isaac. Entonces es muy larga, pero muy fácil de leer, con cuentos interesantes, pero obviamente lo que queremos nosotros es profundizar un poquito. Y hay varios conceptos que quiero hablar hoy. Entonces voy a empezar eh, con la famosa pregunta de si la Torá es tan cuidadosa y tan medida, porque la palabra es medida, con sus palabras. Tanto así que a veces aprendemos muchas leyes de una letra o de la falta de una letra. O sea, es tan... hay que leer tanto entre líneas y es tan importante tener el Torah Shebe'al Peh que acompaña al Torah Shebechtav. O sea, es importante tener la Torah oral que elucidates, que no sé cómo se dice en español, que explica la Torah escrita, que es muy extraño que en esta parashá, primero que nos echa un cuento que pareciera innecesario. El cuento de cómo Eliezer se fue a casa de Abraham y por qué se fue y cómo se fue para ir a buscar la que sería la esposa de Isaac. Un cuento que, ¿para qué todos esos detalles? Y con cuántos camellos fue y con cuántos regalos fue. O sea, muchos detalles. Y después la repetición del cuento. Entonces uno dice, ¿qué tanto? ¿Qué tanto nos está tratando de enseñar la Torah con esto? Y obviamente si uno analiza los psukim, si uno estudia Rashi y diferentes mefarshim, uno se va dando cuenta que cada detalle tiene muchos mensajes muy relevantes para nuestra vida. Pero obviamente no vamos a hacer toda una parasha hoy, ni vamos a hacer palabra por palabra del Humash, pero vamos a empezar introduciendo el concepto que hemos hablado varias veces, pero que lo voy a volver a repetir por lo importante que es, que dice sobre este parashá, Yafé Sijatán Shelavot, Shelavde Avot, es bella. Ups, hay gente entrando, ya va. Okay. Es bella la conversación de de los sirvientes de los Avot, a veces más que eh, la palabras de Torah de los Avot. And what does that mean? ¿Qué significa Yafes y Hatan Shelav de Avot? ¿Qué significa que es bella los cuentos que nos cuentan, las palabras que nos cuentan los sirvientes de los Avot? Para explicar un poquito el concepto, me acuerdo que mi esposo me contó que cuando él estaba estudiando, fue enviado, cuando él, hola, ¿cómo estás? Por lo Voy a menos vino mover eso. uno. ¿Ah? Por lo menos vino uno. ¿Viste?
Bienvenida, Baruch Hashem. Ponte aquí para poderte ver la cara. O ahí, sí, donde quieras. Voy a dejar esto de lado y voy a hacer así. Sí, ya se volvió más por Zoom que presencial. Pero no importa, me encanta cuando hay presenciales. Entonces voy a ponerme así para mirarte y no darles solo el cachete a ellas. Entonces estamos preguntando, ¿por qué tanto cuento de Eliezer, contando el cuento de por cómo se fue de Abraham y llega donde Labán nos cuenta todos los detalles de la historia que pareciera no relevante, y después además la repite cuando él se lo cuenta a Labán? Lo hemos hablado muchas veces y obviamente cada detalle, cada palabra tiene muchos mensajes, pero hoy quiero hablar genéricamente. Entonces estaba empezando cuando llegaste a contar que nunca me olvidaré, mi esposo me contó cuando él fue Bajur, enviado de Bajur a Australia, ¿no? Entonces los Bajurim cuando iban a Australia, el Rebbe siempre insistía que pararan antes de ir a su Shlichut en Israel. Y se les hacía, no sé, creo que eran 3 días de que iban a visitar a diferentes yeshivot. Y mi esposo siempre me cuenta que él era un chamo, era un chamito, o sea, ¿cuántos años tenía? 18, 19, 20, yo qué sé, era un niñito. Y llegaban a Israel y los trataban como emisarios del Rebbe, ¿entiendes? Entonces les daban mucho honor, mucho respeto, y cada lugar donde iban les decían que digan Bartorá y no sé qué, pero había gente mucho mayores que ellos, mucho más importantes que ellos, y él dice que él se sentía como que yo solo soy un chamo, pero era como que para que entiendan, no eres un chamo, eres un representante del Rebbe en este momento. Y cuenta que fueron a donde el rabino principal de Israel en ese momento, que ahora no me acuerdo quién era. Y desde 770, desde la oficina del Rebbe, le habían dado al grupo de Bajurim Helek Gimel de Igrot Kodesh. Sabes que hay un set hoy en día muy famoso que se llama Igrot Kodesh, que son las cartas del Rebbe. Esas empezaron a imprimir en los 90, ¿ok? O sea, el año que nosotros nos estábamos graduando, más o menos. Aproximadamente, no me acuerdo el año exacto, pero a su grupo le dieron el tercer kraj. Hoy en día hay más de 30. ¿Ok? ¿Qué son los Igrot Kodesh? Los Igrot Kodesh son una recopilación de cartas que fueron escritas al Rebbe. Ahora esas cartas no están. Lo que está en el libro son las respuestas que el Rebbe mandaba. Entonces alguien le escribía al Rebbe, no sé si operarme o no operarme, o tengo esta situación con mi hija, o no sé si mudarme de país o no mudarme de país, si comprar una casa. O sea, preguntas del día a día, pero también preguntas de estudio de Torah. Esto no tiene sentido, vi esto y no lo entiendo. O sea, todas cartas, todos sabemos que el Rebbe recibía a diario un camión del US Mail. Sí, un camión del US Mail. Y yo siempre cuento que me impacta. ¿Cada día? Todos los días. Wow. Y respondía todas las cartas. ¿En un día? Bueno, no sé cómo las respondía, pero respondía todas las cartas. Wow. Y no solo eso, yo nunca me voy a olvidar un cuento, me estoy saliendo del tema, pero no me estoy saliendo del tema. Nunca me voy a olvidar un cuento de una persona, iba a decir el nombre, pero no quiero decir el nombre por si acaso estoy equivocada con quién era, que le trajo al Rebbe un abridor de sobres electrónico. Okay. Para ahorrar tiempo, fácil, porque, o sea, no estamos hablando de abrir 5 cartas al día, no, ¿entiendes? Exacto, son miles. Y el Rebbe no se lo aceptó. Mentira. Y le dijo, ¿cómo voy a pedirle a una máquina que abra cartas que muchas veces fueron selladas con lágrimas? Wow. O sea, que gente tratando de entrar y yo no me di cuenta. O sea, cada carta. Entonces, esos libros, entonces, de esas respuestas, según tengo entendido, se mandaba la carta, pero se hacía una copia que quedaba en la oficina, en los archivos. Rabbi Krinsky cuenta que una de sus primeras cosas que le mandaron a hacer cuando empezó a trabajar para el Rebbe, era mucho más joven,
de lo que es hoy, hace muchos, muchos años, que la primera carta que el Rebbe le dio para que él responda, que se quedó asustado, porque el Rebbe no es que, querida Natalie, y escribió una carta, sino que en la carta escribía la respuesta. Entonces, por ejemplo, la respuesta podía ser, no sé si mudarme, entonces, mudarme. O sea, o hacía flechas, o no sé cuánto. Y entonces a veces había muchas flechas, muchas cosas, y tenía que el secretario, que es el que iba a transcribir la carta, entender cómo hacerlo. Entonces, la primera vez que Rabbi Krinsky agarró una carta y dijo como que, ok, tiene muchas cosas y no sé dónde empezar. Y el Rebbe lo miró y le dijo, simplemente lee palabra por palabra, línea por línea, párrafo por párrafo. Y yo creo que eso es un mensaje de vida en general, porque a veces estamos en situaciones y es abrumador. Y cuando estamos en esas situaciones debemos recordar que no trates de ver el todo. A veces simplemente palabra por palabra, letra por letra, creo que era letra por letra, palabra por palabra, línea por línea, párrafo por párrafo. Y creo que es un mensaje de vida. Pero anyways, entonces estas cartas se empezó a pedir permiso de la gente a quien se les envió la carta, y muchas veces sin nombre, a veces con nombre. Supongo que dependiendo de cómo respondió la persona, queremos hacer una recopilación de respuestas del Rebbe a las personas. Nos permite usar la carta que te escribió a ti. Entonces alguna gente respondió sí pero sin nombre, alguna gente dijo sí, alguna gente habrá dicho no, no sé. Y hoy en día hay, bueno, allá de ese lado hay 30 volúmenes de cartas. Hay algunas incluso traducidas a inglés, a español, a francés, a ruso, etc. Y mucha gente siente que cuando abre esas cartas es como una conexión, o se siente respondido por el Rebbe. Pero más allá de que si sientas o no sientas respondido el Rebbe, las palabras que dijo este rabino principal de Israel cuando recibió este libro, que se lo entregó el Akfutza, el grupo de Bajurim, que era el tercer tomo, estaba recién hot off the press, recién salido de la imprenta, y ellos tuvieron el zhut de llevárselo al rabino principal de Israel. Y el rabino principal de Israel les dijo estas palabras a ellos. Les dijo, no hay sfarim de Torah sobre la vida diaria y la cotidianidad. O sea, dat Torah de cosas como operarme o no operarme, comprar una casa o no comprar una casa, mudarme o no mudarme, comprarme los zapatos o no comprarme los zapatos. Estoy diciendo exagerada, nunca me voy a olvidar. Para mostrar lo cotidiano que estoy hablando. Tengo una amiga de Caracas, hace muchos, muchos años, pero muchos. Ha venido aquí a veces, pero hoy no está. Que yo siempre le tenía celos, porque me acuerdo que no era ni Shomer Shabbat, ni creo que era kasher, ni, o sea, pero tenía una conexión con su judaísmo muy importante. Venía mucho a mi casa y tenía una conexión interesantísima con el Rebbe que yo le celaba. Porque ella todo se lo preguntaba al Rebbe. Y metía preguntas, Hani, ¿puedo ir a tu casa a escribir una carta al Rebbe? Todo el tiempo. Y a mí lo que me impactaba es que siempre el Rebbe le respondía. Y yo decía, no puede ser. O sea, yo nunca me olvidaré una vez que vino con la pregunta más estúpida. Me dice, ay, mi amiga, creo que ni siquiera era judía su amiga, no sé, estoy inventando. Mi amiga se está casando en Italia. Y yo de verdad sé que debo ir a su boda y quiero ir a su boda, pero es que, ¿sabes? Que yo le tengo pánico a los aviones. Y entonces no sé qué hacer, porque no sé si ir a su boda o no ir a su boda. Entonces le voy a escribir al Rebbe. Y yo me reía, tú estás loca. Tú estás loca. Yo no le escribo al Rebbe, yo le escribo al Rebbe, o sea, yo siempre me he propuesto escribir al Rebbe una vez al mes como un din vejeshbon, como un balance, como no para pedir cosas, sino para... Y es una propuesta que me hago anualmente en mis cumpleaños y nunca lo cumplo, soy un desastre. O sea, es la verdad. Y esto está siendo grabado, pero no importa.
Y ella le escribía, como te digo, sin montarse en un avión para ir a Italia a la boda de su amiga. ¿Me están entendiendo? Entonces, ay, Hani, léemelo, porfa. Y abre el libro y dice, con respecto al viaje que vas a hacer, y yo, no puede ser, otra vez, de verdad. O sea, era siempre, 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 siempre. Pero este rabino principal de Israel, cuando recibe este libro, dijo, no hay libros que dicen la Torah de la cotidianidad. O sea, los libros de Torah son de Torah. And then figure out your life. Estos son life. Dijo, esto es un tesoro. Esto fue cuando Shui, Shui y su grupo, de parte de Kehot, le entregaron al Rabba Rashi de Israel este tercer tomo de Sijot. ¿Por qué les traigo esto a ejemplo? Y se me fue mucho tiempo contándoles este cuento y explicando lo que son los Ibrot Kodesh. Pero ese es el concepto de Yafé Sijatán Shel Avdei Avot. Hello. Ese es el concepto de Yafé Sijatán Shel Avdei Avot. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que Torah no es algo lejano, filosófico, místico. Es el Avdei Avot, no es Avot, es el shikso, la shikse, o sea, el sirviente, como lo quieras llamar, no quiero denigrar Hasbe Shalom, ¿no? Pero ni siquiera tiene nombre en la Torah. Sabemos que es Eliezer porque sabemos que es Eliezer, pero ni siquiera es Eved Abraham, pero veía todo minuto de la vida de Abraham. Lo acompañaba constantemente. Veía cómo comía, veía cómo dormía, cómo hablaba, cuál era su reacción ante situaciones pequeñas, grandes, medianas. ¿Me están entendiendo? Y eso es Torah. Saber cómo los avot, cómo los tzadikim viven su cotidianidad, su rutina. Eso es Torah. Y eso es lo que dice esta parasha. Esta parasha nos está diciendo, Yafé Sijatán Shel Avot. ¿Tú crees que es un cuento? No es un cuento. Es vida. Es la cotidianidad. Las midot. Es todo. ¿Cuál es tu perspectiva de vida? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo miras? ¿Cómo te mueves? Todo. Todo. Lo que dijimos anoche, para las que estaban en el shiur de anoche, cuando alguien escribió que cada segundo del Rebbe está contabilizado y el Rebbe puso no, lo tachó y lo cambió a cada minuto. Imagínate si cada hora, si cada día de nuestra vida tuviera por lo menos algo de contabilidad. El punto es entonces que Yafé Sijatán Shel Avot. Hay mucho que aprender. Pero no es casual que el Yafé Sijatán Shel Avot lo aprendemos precisamente el primer shidduch que se nos cuenta en la Torah, que es para la construcción de un binyan adead, que es para la construcción de un hogar eterno, para un matrimonio, que no es un matrimonio de una pareja, sino aquí estamos, todavía, de ese matrimonio. Y una de las cosas que dice que Eliezer le regaló a Rivka, en el momento que aceptó ser la esposa de Yitzhak, fueron regalos, y Rashi nos explica por qué justamente esos regalos, y explica que un regalo representa Mahatzita Shekel, porque era Hetzi, entonces Mahatzita Shekel representa Mahatzita Shekel, que en términos generales representa la Tzedaká. Y el otro, que era Shtei Tzmidim, representa los Shtei Luchot, que representan el estudio de la Torah. Y entonces, obviamente, toda casa tiene que estar basada sobre Tzedaká, sobre Torah. Pero Rashi dice que la Torah específicamente fue ¿cuál es la palabra que quiero utilizar? Ejemplificada a través o representada a través de Lujot. Hay muchas formas que tú puedes representar la Torah. Podía ser Hamisha Humshei Torah, o sea, hay muchas formas de representar la Torah. Pero específicamente se refiere en la construcción de un hogar judío a las Lujot. ¿Por qué a las Lujot? Porque las Lujot representan una forma de estudio de Torah diferente a la de la Hamisha Humshei Torah o a la del
o a la del Sefer Torah como lo conocemos en la Arona Kodesh. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuando algo está escrito sobre papel o pergamino, o cuando algo está grabado, como lo fue las lujot. Las lujot no estaban escritas sobre la piedra, estaban talladas completamente, o sea, a que atravesaban completamente, se veía de un lado al otro, que es uno de los milagros, que no importa de qué lado lo veías, veías escrito como si fuera de ese lado. Sabemos que si yo trato de grabar algo de un lado para el otro, del otro lado se va al revés, pero that's not the point. The point is, porque en nuestra relación con Hashem, en nuestra relación con nuestra pareja, hay dos formas de relacionarnos. Escrita, nos casamos, ¿sabes? Somos uno, papel y tinta. Somos uno, pero divisibles. Porque la tinta se puede borrar. O dañar. Por eso. Grabada, tallada. ¿Qué dijiste? No, grabada, No. tallada. La tinta sobre papel son divisibles. Por eso cada 3 años, más o menos, 3 años y medio, hay que revisar las mezuzot, hay que revisar los tefilín, hay que revisarlos. ¿Por qué? Porque con el tiempo se pueden erosionar. Pero cuando algo está grabado, es uno indivisible. Aunque tú me digas, bueno, se llenó con tierra el espacio vacío, el espacio hueco, puede ser que no se ve el hueco, pero está. El hueco está, solo es cuestión de pulirlo y vuelve. O sea, el hecho que pueda a veces estar tapado no lo hace dos, sigue siendo uno. Y esa debe ser nuestra actitud a nuestra relación con Hashem, a nuestra relación con nuestra pareja, a nuestra relación con cada judío. Y para explicar este concepto de una forma un poquito más profunda, voy a abrir un Mahamar que se llama Ve'Hashem Pakad et Sarah, que es precisamente sobre el nacimiento de Yitzhak. El pasuk dice, voy a leer unas partes, ¿ok? El pasuk dice, Ve'Hashem Pakad et Sarah, Kasher Amar Vayas Hashem le Sarah, Kasher Diber. El pasuk dice, y Dios recordó a Sarah tal como dijo, e hizo para Sarah tal como habló. O sea, ya había dicho, ya había hablado que Sarah iba a tener un bebé, ¿verdad? Lo mandó el mensaje con los ángeles. Y ahora se recordó de Sarah y efectivamente pasó aquello que él dijo que iba a pasar. Este versículo, otra vez, parece estar escrito de una forma redundante. Primeramente, si simplemente nos hubiera dicho que Sara tuvo un bebé, ya sabemos que Hashem había dicho que iba a tener un bebé. ¿Para qué tiene que decir y recordó, hizo, vayas, Hashem Kasher Dibere, hizo como había dicho? O sea, está como que repetitivo. Y si ya está escrito, también la forma que está escrita, o sea, con decir pakad o vayas, no hacen falta las dos. Y entonces el Rebbe Rashab en un mamar, que by the way, su cumpleaños fue ayer, entonces todo cuadra. ¿Tienes calor? ¿Quieres que prenda el aire? Ok, me avisas cualquier cosa. El Rebbe Marash dijo lo siguiente, dice, en el Talmud está escrito que la primera recordación, o sea, Hashem Pakad, que dice Hashem Pakad et Sarah, también está escrita la misma palabra con respecto a las lluvias. Hashem Pakad, la misma palabra, y Hashem recordó las lluvias. Tú recuerdas a la tierra y la riegas. Y también ahí, cuando habla de las lluvias, dice, entonces el Talmud dice, se dijo nacimiento respecto a la mujer y se dijo nacimiento respecto a las lluvias. Eso es lo que dice el Talmud. Pues en la tierra, por medio de las lluvias, que son lluvias de bendición,
resulta el crecimiento y la bendición, como está escrito, y daré vuestras lluvias en su momento propicio y la tierra rendirá su producto. Y lo mismo sucede con la mujer. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí? Las lluvias solas no tienen el propósito de simplemente llover, tienen dos, o sea, la lluvia riega para que después crezca la fruta. Entonces, con las lluvias y con Sara están las mismas dos palabras, el recordar y dijo como, no, hizo como dijo que iba a hacer. Entonces, el pakad representa el embarazo y dijo como iba a ser representa el nacimiento. De la misma manera que ocurre con las lluvias, que cuando manda lluvia es que Hashem está recordando esa tierra. Y después, cuando hizo lo que dijo que iba a hacer, es cuando crece y hay la fruta o la verdura que podemos comer. ¿Ok? Y entonces el Rebbe Rashab agarra esta cita del Talmud y dice que hay una correlación, un vínculo importante entre la mujer y la tierra. ¿Será que por eso coloquialmente hablamos de la tierra madre, no? La madre tierra. La madre tierra, gracias por corregirme, especialmente. Y por eso ambos reciben el término de recordar y de nacer. Exacto. En ese mamar el Rebbe explica sobre el Talmud que dice que hay tres cosas que no dependen del mérito de la persona, sino del mazal. Hijos, sustento, o sea, parnasá, y vida. Bané, Jayá, Jayé, Umezoná. Hijos, vida y sustento no dependen del mérito de la persona, sino de mazal. Y eso explica porque a veces tienes una persona que trabaja 10.000 horas, es muy inteligente, muy bueno, muy capaz, y no produce. Y otra persona que jugó la lotería, sin inteligencia, sin esfuerzo, y ganó. Entonces uno dice, what's going on here? Porque es una falacia pensar que mi parnasá va a depender de cuánto tiempo le pongo, cuánto esfuerzo le pongo, cuán inteligente soy. No estoy diciendo que no hay que esforzarse, que hay que pensar, que hay que analizar, que hay que trabajar. No estoy diciendo eso. Pero pensar que la consecuencia es absolutamente lógica y consecutiva o consecuente, todos sabemos que no es así. Todos sabemos que no es así. Entonces, ¿de dónde viene? Del mazal. Así está escrito en el Talmud. Los hijos, la vida, el sustento. Entonces el Rebbe el Rebbe Rashab, en su mamar, cita otro Talmud. Perdón, no otro Talmud. Una pregunta planteada por Tosfot. ¿Saben quiénes son los Tosfot? Los Tosfot es si tú agarras una Gemara y está la Mishnah en el medio y el Talmud alrededor que explica la Mishnah, y alrededor vas a ver Mefarshim. Uno de los típicos Mefarshim que se ve es Tosfot. Tosfot son los nietos de Rashi. Aquí. Agarré cualquier Gemara, no sé si la están viendo. ¿Se puede ver? ¿Se ve lo que estoy mostrando o no se ve nada? Yo no veo lo que se ve en pantalla. Sí, sí. Yo no veo. Okay. Esta parte sería la Mishnah. Este es el Talmud que explica la Mishnah, que juntos forman la Gemara.
Y alrededor ven que hay mefarshim, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces, uno de los mefarshim que todo el tiempo sale es Tosfot, que son los nietos de Rashi. No sé si, por ejemplo, han escuchado hablar de que hay dos opiniones de cómo ponerse los tefilín, los de Rashi y los de Rabbeinu Tam. ¿Okay? Entonces, la mayoría de la gente del mundo usa Rashi. Hay algunos que usan los dos, porque Rabbeinu Tam, que es el nieto del Rashi, tenía una opinión diferente, una interpretación diferente a cómo ponerse los tefilín. Ok, me estoy saliendo del tema. Anyways, el Tosfot pregunta, ¿cómo puede ser que digamos que Bané, Hayá, Mezoná no vienen de Mazal, cuando en otro lugar nuestros sabios dicen en Mazal de Israel? Israel no depende del Mazal, no tiene del Mazal. O sea, no depende del Mazal. Entonces, dos Talmud se están contradiciendo. En una parte dice, depende del Mazal, y en otra parte dice, no depende del Mazal. Entonces, ¿cuál es? La verdad. Y el Rebbe Rashab, cuyo cumpleaños fue ayer, dice lo siguiente. Israel no tiene Mazal, o no depende del Mazal, como siempre lo traducimos. No es la verdadera traducción de esas palabras. Vamos a analizar qué significan esas palabras. La palabra Ein se puede también leer como Ain, porque sabemos que la Torah está escrita sin puntos. ¿Ok? ¿Qué es Ain? La nada. Ein es no hay, Ain es la nada. Ain, en términos cabalísticos, el Ain es muy importante, porque el Ain es de donde viene el mundo. Dice, yo siempre le pregunto cuando tratamos de explicar algo de la creación del mundo, siempre le pregunto a los niños, ¿cuál es la herramienta que utilizó Hashem para crear el mundo? La palabra, muy bien, sin pelo. Ella me apuntó a su boca. La palabra, Hashem utilizó la palabra para crear el mundo, excepto el hombre que hizo tierra y le insufló la Neshama. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la materia prima que usó Hashem para crear el mundo? Porque sabemos que toda creación tiene materia prima. Esta mesa era madera. Esa pared era tierra con agua. O sea, todas las obras, todas las creaciones, hasta el arte, lienzo, pintura, todo viene de algo. Siempre hay una materia prima que te lleva a tu obra, a tu creación, a lo que vaya a ver. ¿Cuál es la materia prima que utiliza Hashem en la creación del mundo? Muy bien, no tenía materia prima. La creación del mundo es Yesh Me Ain. Algo de la nada. Es un concepto muy importante. Por eso, el único creador es Hashem. Porque nosotros somos transformadores, no somos creadores. Ni cuando nos creamos creadores, somos creadores. El único creador es Hashem, porque crear, bara, es de la nada. Yesh me'ain. Entonces, de ahí viene el Mazal de Israel. Ein Mazal de Israel no es no hay Mazal en Israel. El Mazal de Israel viene de Ain. ¿Qué quiere decir de Ain? De Dios directamente. De un plano que está por encima de lo que el Zohar llama el Seder Hishtalshelut. Todas sabemos lo que es el Seder Hishtalshelut, lo empezamos a hablar la semana pasada. Seder Hishtalshelut es esa contrición que va haciendo Hashem, donde va permitiendo o sea, donde se va como que contrayendo, abriendo espacio
para que haya Gesed, para que haya Gevurah, para que haya Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut y un orden descendiente de energías desde arriba hacia abajo. Ese es el Seder Hishtalshelut. Seder Hishtalshelut es el orden de la naturaleza, de cómo Dios creó el mundo, de los 7 días de la semana. Hay un orden, un toca fuego, te quemas. O sea, hay unas consecuencias lógicas. Pero Ain está por encima de eso. Está por encima de ese orden. ¿Por qué se llama Ain? Si en verdad es el verdadero algo, es Hashem. O sea, ese Ain es Hashem. Es el único verdadero algo. Todos los algos que nosotros vemos en este mundo, esos no son algo. ¿Me están entendiendo? Como decimos, si Hashem por un segundo dijera de decir que haya luz, no hubiera luz y la luz dejaría de existir, entonces esa luz no es luz, porque está totalmente dependiente de ser constantemente creada, y así cada creación y todo lo que hay en este mundo está constantemente siendo creado por Hashem. Quiere decir que es menos real que el Ain que estaba antes de la creación. ¿Me entienden la pregunta? Ok. Y la razón es porque lo estamos hablando desde nuestra perspectiva. Y en nuestra perspectiva, la mesa sí existe, la luz sí está, todo lo que yo veo es, y el Ain es con respecto a mi percepción de ese Ain. No lo veo. I know it's there. Yo sé que está ahí, pero es demasiado arriba. No. Ain. Es nada. Para mí es nada. ¿Ok? Y de ahí, de ese nada, que es todo, vienen Bané, Jaya, Mesoná. Hijos, vida, sustento. Ahora podemos explicar por qué tantas veces en la Torá se alude o se aprende sobre nuestra Parnasá de un cuento en la Torá. ¿Cuál cuento? El cuento de lo que comieron nuestros antepasados en Yetziat Mitzrayim, que comieron por 40 años. Muy bien. Comieron la maná. ¿Qué es la maná? El sustento que les caía ¿de dónde? Del cielo. Estaban muy claros que no dependía de esfuerzo, que no dependía de hora, que no dependía de inteligencia, aunque hay midrashim que sí decía que dependía de tzidkut, o sea, de qué tan tzadik era, pero no eran esfuerzos físicos. Era que lo más lejos, sí, era más Exacto, más hay cerca, diferentes midrashim, más cerca. pero el punto es que lo que está claro es que venía del Shamayim. No había duda de dónde venía. Venía de algo por encima. Hay otros midrashim que dicen que no, que todo el mundo recibía igual. Bueno, pero no importa, pero es más, ¿cuál brajá decían? No decían hamotzi lechem min haaretz, decían hamotzi lechem min shamayim. Ah, claro. Mina shamayim. Porque era obvio, era mina shamayim, no era del Haaretz. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que el sustento no venía de la tierra, sino del Shamayim. Y era claro que no respondía a patrones lógicos, ni consecuencias físicas, sino simplemente van del cielo. Ahora Dios decidió que eso iba a ser solo los 40 años, que el resto de la humanidad íbamos a tener que jugar al juego de que no vemos que Hashem lo manda, tenemos que hacer el esfuerzo como que viene de nosotros, pero en ese juego no podemos olvidar que es un juego, que de verdad viene de Hashem.
Y Hashem simplemente quiso ocultar su participación. Quiso que tú pienses que de verdad viene de ti. Pero es como un juego del escondite. Él está escondiendo su participación, pero tú sabes que está ahí. Y si eres inteligente, lo buscas. ¿Entiendes? Si eres inteligente, solo porque él se escondió no significa que no lo vas a buscar. Entonces en ese mamar, el Rebbe Rashab explica que ¿qué significa buscarlo? Significa saber que mi sustento, como viene de Ain, si soy inteligente lo voy a buscar. Buscar significa conectarme con ese nivel de Hashem y tratar de conectarme con Hashem cada vez más. Quizás incluso con la idea de que se me mejore el sustento. Pero sabiendo que si no, no es porque no viene de ahí, sino porque está escondiéndose. Entonces tengo que buscar más todavía. Y esto nos lleva a otro pasuk de la Torá, que es, ¿qué significa conectarnos con ese nivel de servicio que está por encima de la naturaleza? Con ese nivel de conexión con Hashem que es Ain. ¿Cuál tipo de servicio es ese? ¿Y saben cuál tipo de servicio es? Es el tipo de servicio que mencionamos todos los días, varias veces al día. Es más, el Talmud dice algo muy interesante. En la sección de Brajot dice que el primer párrafo de la Shema se encuentra el nivel de conexión con Hashem de quienes hacen la voluntad del omnipresente. Y en el segundo párrafo de la Shema es un nivel inferior. ¿Cuál es la diferencia de los dos primeros? En el primer párrafo de la Shema decimos lo siguiente: Ve'ahavta et Hashem Elokeja bechol levavcha, 1, bechol nafsheja, 2, ubechol meodeja, 3. Nuestros jajamim me explican que estos son 3 niveles de servicio de Hashem. 3 niveles muy altos de servicio de Hashem. Bechol levavcha es con todas tus emociones, con todas tus inclinaciones, con Bechol nafsheja, con todo tu intelecto, con toda tu capacidad, porque recuérdense que en los niveles del alma, el nefesh se refiere al aspecto que da vida a nuestra capacidad intelectual. Está nefesh, ruach, nefesh, ruach, neshama, haya, yehida. Entonces, con todo nuestro ser físico, completamente, perdón, Bechol nafsheja no es con nuestra capacidad intelectual, es con todo nuestro ser físico. Entonces es con todo tu cuerpo. Entonces cuerpo, emociones completamente entregados a Hashem, y obviamente estos van elucidados con tu capacidad intelectual. Lo expliqué mal. Pero después hay un tercer nivel. Bechol meodeja. ¿Cuál es Bechol meodeja? Entonces según el Zohar, Bechol meodeja, que sin traducido literalmente es con todo tu mucho. O sea, no tiene una traducción normal. Porque meod, meod. O sea, cuando te decían yafé meod. ¿Ok? Con todo tu mucho. ¿Qué es ese mucho? Entonces, Bechol meodeja se refiere al nivel que está por encima de Steder Hishtalshelut. El mamar habla de que Bechol levavcha o Bechol nafsheja es con todos
las diferentes interacciones, que son 12, de las diferentes formas de Sefirot. O sea, por ejemplo, de las líneas que va a ser, si se acuerdan el dibujo de la Sefirot, Gesed, Geburah, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, exacto. Entonces hay 12 líneas que como que combinan esas, y esas representan todo, todo tu... Hola, disculpe. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dame un ratico, 5 minutos. Gracias. Con toda tu combinación de todas las sefirot, todos estos atributos, que es muchísimo, pero está dentro de ti, es la parte natural de ti. Bejol Meodeja está por encima de todo eso. O sea, es la parte de ti que es más allá de lo que tú crees que tú puedes. Para mí, hay un cuento que me marcó mucho y que en este momento de mi vida, que no me siento que estoy en un momento muy productivo como quizás cuando estaba más joven y tenía más fuerza, no me estoy diciendo vieja, pero obviamente uno tiene sus momentos de la vida en el que hace más y tiene momentos que hace menos y a veces se siente que está desperdiciando un poquito el tiempo y se hace excusas. ¿Verdad? De que, bueno, estoy cansada, no puedo, no tengo fuerza. Nunca me olvidé un cuento que escuché de un rabino que le escribió el Rebbe. Un rabino muy, muy ocupado, con mucha responsabilidad y con mucho debajo de su manga, con muchos proyectos, muchos quehaceres. De verdad que el pobre de verdad no tenía tiempo para respirar, para ir al baño. Y básicamente le escribió una carta al Rebbe diciendo: tengo este proyecto y este proyecto y este proyecto y esto, estoy haciendo toda esta cosa. Le enumera todo lo que le está haciendo y dice: no es humanamente posible. No es humanamente posible. Dime qué dejo de hacer. No puedo. Y el Rebbe, en pocas palabras, lo que le responde es: tienes razón, no es humanamente posible, pero lo estás haciendo. Quiere decir que no lo estás haciendo con tu humanidad, lo estás haciendo con todo tu meodeja. Lo estás haciendo conectándote con el nivel de Hashem, que es ilimitado, que está por encima de la naturaleza, y si has podido hasta ahora hacer todo eso, no solo lo puedes seguir haciendo, sino que además le dio un proyecto nuevo. Así que hay que tener cuidado con lo que preguntas. Hay que tener cuidado con lo que preguntas. Pero lo que quiero decir es que, y todos tenemos nuestros días así, todos tenemos nuestros días que somos tan humanos que no logramos nada, y tenemos nuestros días que las cosas simplemente fluyen y van, y te sientes que estás... que Hashem te está llevando de una forma que no es humanamente posible, pero lo estás haciendo, lo estás logrando, estás bien encaminada, estás haciendo lo que puedes y Hashem te está acompañando y lo sientes, porque te estás conectando con ese nivel de meodeja. Y por eso, nuestro jajam, y entonces en la Shema decimos Bechol nafshecha o Bechol, Bechol levavcha, Bechol nafshecha o Bechol meodeja, pero en el segundo párrafo de la Shema nombramos otra vez Bechol levavchem o Bechol nafshechem, pero no nombramos Bechol meodchem. No existe eso en el segundo párrafo, porque el primer párrafo es la conexión con Hashem que está por encima de la naturaleza. El segundo párrafo, que viene con consecuencias lógicas. Si te portas bien, vas a tener recompensas. Si te portas mal, vas a tener castigos. Ahí no está el meodeja. Ese es nivel hishtalshelut haolamot. Ese es el nivel que está dentro de la lógica consecuencia hishtalshelut haolamot, todo lo que es el orden descendiente normal, físico de cómo creó Hashem el mundo. Pero con el primer párrafo de la Shema, si se recuerdan lo que dije que el Talmud dice que eso aplica a las personas quienes se encuentran en el nivel de quienes hacen la voluntad del omnipresente. Si yo le pregunto a cualquier persona que estudia Torah en la calle, pero que no ha estudiado Hasidut, que estudia qué significa las personas que hacen la voluntad del omnipresente, te van a traducir simplemente las personas que le hacen caso a Hashem. O sea, la voluntad de Hashem es ponerte tefilín, se pone tefilín. La voluntad de Hashem es comer kasher. La voluntad de Hashem es ser bueno con tu prójimo, son buenos con tu prójimo. Eso es como generalmente se traduce quienes hacen la voluntad del omnipresente. Pero Hasidut viene
Dice, ¿por qué lo estás diciendo de una forma tan extraña? La verdad es que quienes hacen caso a Hashem, o sea, la expresión es como que un poco está raramente escrita. Y si está raramente escrita es porque algún mensaje más profundo nos está tratando de enseñar. No es casual que la misma expresión, y esto no está escrito en el Mamar, pero lo estoy diciendo yo, la misma expresión sale en la relación de Ishak Shera, de una mujer apta, de una mujer correcta. ¿Qué dice? Ishak Shera, Osa Retzon Baala. Traducción literal, que te va a traducir cualquier libro que tú agarras con esta frase, y dice, una mujer correcta, kasher, apta, hace la voluntad de su marido. El marido quiere cenar italiano, hace italiano. ¿No? Esa es la traducción de Ishak Shera Osar Retzon Baala. Pero Hasidut viene e interpreta esta frase completamente diferente. Dice así, a través de que Israel hace la voluntad de Hashem, a través del servicio con todo tu ser, Bejol Meodeja, por encima de Seder Yishtal Shelut, conectándose con el Ail. ¿Qué ocurre en ese momento? Osa Retzon Hamakom se refiere a genera la voluntad de un omnipresente, de Hashem. Osa no es que te hago caso, genero tu voluntad. En hebreo, osé se puede decir como que cumplo, o una acción que yo estoy generando, que yo estoy haciendo. Y Hasidut interpreta esta frase no como que el primer nivel de Shema es cuando hacemos lo que Hashem quiso o quiere. No, no. Generamos lo que Hashem quiere a través de nuestra conexión con el nivel que está por encima de nuestras limitaciones. Lo mismo con el hombre. No es que la mujer hace lo que su marido quiere. La mujer hace, o sea, genera lo que su marido quiere. La mujer será apta, inteligente. ¿Están entendiendo? Le hace creer que él es el que manda. No, bueno, ella dice le hace creer que él es el que manda. That's not what I'm saying. ¿Ok? Pero me entienden lo que estoy diciendo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Lo mismo nosotros con Hashem. Generamos cuando nos conectamos. Y eso es lo que se refiere a que esas tres cosas no vienen por esfuerzo, vienen por Ain. Vienen por lo que nosotros generamos a través de conectarnos, no con que, bueno, el doctor me dijo esto, o las estadísticas son estas, o ahora las cosas, las circunstancias no mandan, señoras. La ley de la vida no manda. Manda Hashem. Y Hashem tiene dos formas de mandar. Dentro de la naturaleza y por encima de la naturaleza. ¿Con cuál nos conectamos nosotros? Se me fue el tiempo y no hice ni la mitad del mamar. Solo les voy a decir que el mamar termina explicando. Estoy pasando, o sea, hice 5 páginas. El mamar termina explicando con lo que yo empecé, con el concepto de Hakika, de unión. ¿Qué es lo que trae que nos conectemos al nivel de Hashem por encima de la naturaleza? Cuando somos capaces de entender que nosotros y Hashem somos uno. Y si Hashem es ilimitado, o sea, no está limitado a ser ilimitado, pero a la vez que es limitado, es ilimitado. Si yo soy con uno con Hashem, la misma definición me aplica. Para lograr eso, también tengo que saber que la Hakika implica unión con todo el Yehudí. Una vez escuché de Rabbi Jacobson un chiste. Bueno, no es un chiste, una tragicomedia, una trágica verdad. Dice que si tú agarras una persona antisemita
muchas veces, te va a decir, a mí, ¿cómo me vas a decir que yo soy antisemita? Si mi mejor amigo es Abraham Cohen, por decir cualquier nombre, ¿ok? Agarré Abraham y Cohen por ser un nombre X. Abraham Cohen es mi mejor amigo, ¿me vas a decir a mí antisemita? A los judíos no los soporto, porque, ¿sabes? Todas las... Pero no me puedes decir antisemita. Algunos de mis mejores amigos son judíos. Y es verdad. No deja de ser antisemita. Nosotros los judíos somos al revés. Hay de que te metas contra el pueblo judío. Hay. Porque ahí nos volvemos todos unos. Pero Abraham Cohen a ese no lo soporto. A veces Abraham Cohen es mi marido, a veces es mi hermano, a veces es mi primo, y a veces es un desconocido. A los judíos los amo, pero Abraham Cohen, otra vez, estoy agarrando un nombre X, pero ustedes me entienden perfectamente lo que estoy diciendo. Queremos conectarnos con Hakiká, tenemos que ser todos unos. Y todo uno incluye a Abraham Cohen. Que me perdone si hay algún Abraham Cohen out there. Pero lo queremos. Lo tenemos que aprender a querer. Tenemos que volvernos uno con él. Y entonces nos volvemos unos con Hashem. Nos conectamos con Ain. Y viene la Geula. ¿Alguna pregunta? Y tiene que haber 1000 preguntas porque dije solo la mitad de un mamar. Las que quieran, este mamar está traducido en español en un libro que se llama Selección de discursos jasicos de los Rebbe de Chabad. Si lo quieren terminar de leer. Anyways, ya que no hay preguntas,